Bueno, en costos por procesos, digamos, es otro de los sistemas de costeo, de algunos de los que ya estuvimos viendo, es uno más, que es adecuado cuando tenemos un alto número de productos que resultan homogéneos entre sí, ¿m? Y pasan a través de una serie de procesos. ¿M? Es decir, cada proceso que va ocurriendo es responsable de una o más operaciones en cada uno de esos procesos que van haciendo que el producto vaya escalando en su estado de completitud, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, cada proceso, cada operación de cada uno de esos procesos le van agregando elementos que hacen que ese producto vaya llegando a su estado final terminado. Eh, es muy usual que este tipo de costeo por proceso se utilice donde hay una producción continua o una producción en masa, eh, muy típico de las líneas de montaje, por ejemplo, de algunas industrias particulares como las que nombramos acá, acero, papel, textiles, químicos, petroquímica, la industria petrolera, la destilación de naftas, son casos típicos de costeo por procesos. Es decir, hay un proceso, ese material para poder seguir adelante tiene que haber completado ese proceso anterior y luego, obviamente, sigue hacia el segundo proceso. De una manera que se va cada vez homogeneizando en mayor medida. Es decir, y bueno, en cada uno de esos procesos va a requerir cierta cantidad de insumos, de materia prima, de manos de obra, se van aplicando costos indirectos de fabricación. En cada uno de esos procesos se van agregando y el proceso inicial traslada todo ese trabajo que se le hizo y toda esa materia prima que consumió, tal cual hacia el segundo proceso, donde se pueden seguir agregando materias primas, mano de obra y costos indirectos. En el momento de la terminación de un proceso, bueno, como decíamos, los artículos están parcialmente terminados, no están completamente terminados porque necesitan procesos adicionales para que se considere terminado. Entonces pasan en un estado anterior a terminado, digamos, ¿no? Con algún tipo de avance en lo que uno pueda considerar cuánto avanzó este producto hacia su estado finalmente de producto terminado. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, lo que es la producción de medicamentos. Vemos que hay distintos procesos que se van generando en la producción de un medicamento. Arrancamos en un departamento de mezclado. A este departamento de mezclado, esos productos que ingresaron, que han recibido ese proceso de mezclado, pasan al de formación de tabletas y no pueden pasar de ninguna manera a formación de tabletas si primero no se mezclaron. Y luego, obviamente, a envasado. Tampoco podrían haberse envasado si no se hubieran transformado primero en tabletas y si no se hubieran mezclado. Es decir, que todos los procesos son necesarios y cada uno de esos procesos le va agregando una actividad más y un estado más de formación a ese producto. En el departamento de mezclado tuvimos que haber hecho una selección, un colado, una medición, un mezclado. En el departamento de formación tuvimos que haber hecho la carga de los materiales, el prensado, el revestido y finalmente en el envasado, bueno, carga, conteo, sellado y empaque. Vamos a comparar un poco lo que es el flujo de costos de lo que ya habíamos visto de costeo por órdenes para que no se confunda con costeo por procesos. En el caso de costeo por órdenes, tenemos una serie de materias primas, mano de obra y costos indirectos de fabricación que se aplican, que pueden ser los mismos para todas las órdenes o pueden ser distintos, ¿no? O sea que cada una de las órdenes tenga una materia prima, una mano de obra y algún costo indirecto aplicado. Pero bueno, digamos, el criterio aquí es que luego esto se divide en órdenes, cada una es una orden absolutamente separada, distinta una de otra, y esto me termina dando los artículos terminados, ¿no? De cada orden habrá artículos terminados, que son completamente distintos unos de otros. A diferencia de lo que sucede en costeo por procesos, donde todo el proceso desemboca en un producto. Entonces, en costeos por proceso,
tendremos un inicio de materia prima, mano de obra y costos indirectos que se van a ir aplicando a distintos procesos. Vamos a tener un proceso, el siguiente proceso que me suma lo que ya ha generado el primer proceso y una cantidad n de procesos hasta que finalmente lleguemos al artículo terminado. Esta es la diferencia, para no confundirnos, entre costeo por órdenes y costeo por procesos. ¿Cuáles son los formatos esenciales de un flujo por procesos o de procesos, digamos? Bueno, tenemos dos, básicamente, ¿no? Lo que es el proceso secuencial y, por otro lado, los que son los procesos en paralelo. Y, obviamente, la combinación de ambos. Es decir, el proceso secuencial es el que vimos gráficamente en la diapositiva anterior. Es de un tipo secuencial, donde, digamos, un proceso viene siguiendo al anterior y es imposible que suceda si no sucedió previamente uno anterior. Mientras que en el caso de los procesos en paralelo, digamos, es donde tenemos dos o más procesos que son simultáneos e independientes entre sí, es decir, cada uno de esos procesos son independientes, pero luego terminan convergiendo hacia un proceso que los unifica. Y en ese proceso que los unifica, finalmente terminamos en el producto final. En ese punto donde se unifican los procesos, si hubiera un siguiente proceso, ya sería un proceso del tipo secuencial. Vamos a verlo ahora de una manera gráfica. Entonces tenemos un proceso inicial, tenemos luego dos procesos que son simultáneos pero paralelos, es decir, no son los mismos procesos, son absolutamente independientes uno del otro. En esa parte estamos en procesos paralelos y luego estos dos procesos convergen a un cuarto proceso que los unifica y de manera secuencial pasamos del proceso 4 al proceso 5 donde finalmente el producto se termina de elaborar y queda listo para su venta, despacho o pasar a almacenes en stock. Cuando el artículo se termina en uno de los procesos, bueno, se transfiere con todos sus costos al proceso subsiguiente. Es decir, yo considero en el segundo proceso, todo lo que me ha ingresado, me va a ingresar con los costos del proceso anterior. Es decir, tendré el costo de la materia prima del proceso 1, el costo de la mano de obra del proceso 1, los costos indirectos de fabricación que tuve que aplicarle al proceso 1. Todo eso es un paquete que se transfiere en su totalidad luego al proceso 2. Es decir, que cuando yo esté en el proceso 2, también estaré ingresando materias primas, insumos, mano de obra y demás, que se van a sumar a todo lo que ya me vino del proceso 1. Es decir, cuando tenga que hacer la cuenta de costos, tendré que ir sumando todos los costos que se me van generando en cada uno de esos procesos que son uno atrás del otro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un costo que es transferido de un proceso anterior a uno que sigue, recibe el nombre de costo transferido del proceso anterior, digamos, para identificarlo de alguna manera. De una manera interna, digamos, desde el punto de vista del proceso que los recibes, estos costos los podemos considerar como materia prima. Es decir, todo lo que me ha ingresado del proceso anterior es como en mi nuevo proceso, en el segundo proceso, es como si se transformara en materia prima. Es decir, tuve una cierta cantidad de materiales, una cierta cantidad de mano de obra, una cierta cantidad de costos aplicados e indirectos, que me transformaron esa materia prima en un producto que no está terminado, pero que tiene un avance, que no es lo mismo que la materia prima o el insumo original que ingresó. Entonces, cuando me ingresa al segundo proceso, todo ese material o esos insumos que ya han tenido algún tipo de transformación, es como si estuviera ingresando una nueva materia prima. Es como si fuera, si mi proceso 2 fuera mi primer proceso, por identificarlo de alguna manera, estaría recibiendo esa materia prima que ya tiene algún tipo de transformación, pero que para el proceso 2 es como si fuera una materia prima original, digamos, ¿no? Que inicia el proceso 2 en este caso. Por eso es que
esta unidad que está transferida en realidad está parcialmente terminada porque no termina de estar terminada y va a necesitar actividades adicionales de n procesos adicionales para llegar a ese producto finalmente terminado. ¿Qué procedimiento tenemos que utilizar para hacer el cálculo de costos? Entonces, bueno, primero tenemos que medir los costos de ese departamento, de ese centro, de ese proceso particular en el periodo que se haya decidido o que se tome para definir el costo. Luego tenemos que ver cuál fue la producción final del departamento, de este departamento centro en el periodo. ¿Cómo obtengo el costo unitario de todo el proceso? Digamos, bueno, ese costo unitario se va a obtener de dividir los costos de todo el periodo entre la producción final. Digamos, en definitiva es un promedio lo que estamos haciendo. Y si este costo unitario no es del proceso final, va a ser el costo de una unidad que esté parcialmente terminada. Es decir, hipotéticamente paramos la producción en un punto y digo, bueno, vamos a medir cómo están los costos en las distintas etapas del proceso. Bueno, si estoy en un proceso intermedio, tendré material a medio terminar. Entonces el costo de ese material en ese proceso será el costo de un producto que está aún parcialmente terminado, es decir, no ha llegado a su estado final. ¿Qué sucede con los inventarios? Porque bueno, uno tiene inventarios, inventarios iniciales, inventarios finales, inventarios en proceso de fabricación. ¿Cómo podemos buscar el costo de esos inventarios en ese flujo continuo de producción? Bueno, justamente los inventarios me generan una dificultad cuando tenemos que hacer el cálculo de los costos totales y unitarios de un proceso. Entonces, bueno, hay unidades que van a estar parcialmente terminadas. Es decir, como es un flujo relativamente continuo el proceso, cuando yo me paro y quiero calcular el costo, no va a estar todo terminado. Es decir, habrá una parte que está terminada, una parte que recién se está iniciando, habrá situaciones intermedias, variadas, donde por ahí la materia prima se transformó, pero no al 100%, se transformó solo en una parte, y voy a tener inventarios iniciales, finales en proceso. ¿Cómo hago para calcular esos costos? Esa es la dificultad, una de las mayores dificultades que encontramos al tener que realizar el costeo en una situación donde la producción se asocia a procesos. Entonces, bueno, vamos a tener unidades de inventario que van a estar parcialmente terminadas, que tienen trabajo asociado, o sea, ya tienen trabajo incorporado. Hay materia prima que se ha transformado, hay mano de obra que está aplicada, tal vez tampoco esté la mano de obra aplicada totalmente. Es decir, la mano de obra en el momento en que yo me paro a verificar o tratar de calcular ese costo, no se aplicó en su totalidad. Tal vez se aplicó en un 80% la mano de obra que se tenía que aplicar. Entonces, ¿cómo llego a medir ese costo donde tengo cosas que están en distintos estados de evolución, en distintos estados de completitud? ¿Cómo hago para homogeneizar todas esas situaciones y poder definir un costo? Un costo que esté asociado. Otro factor que nos puede complicar el cálculo de los costos son, bueno, como veníamos diciendo, esas unidades que están parcialmente terminadas, ¿no? Digo, bueno, están al 50% de avance del proceso productivo. Pero tal vez no avancen homogéneamente, no es que todas avanzan al mismo ritmo. Porque si no, podría ser el caso que digo, bueno, todo esto avanza al 50%, listo, el costo lo divido por la mitad. Pero no es así. Es decir, avanzan a distintas velocidades. La mano de obra va por un lado, la materia prima va por otro, las transformaciones en un proceso son distintos a otro proceso. ¿Cómo hago para calcular esos costos? ¿Y qué
digamos, qué situaciones se nos presentan en la complejidad para poder realizar el cálculo de costos. Bueno, en relación sobre todo a los inventarios. El caso más sencillo, vamos a ir viendo cómo va aumentando la complejidad en cada uno de los casos. El caso más sencillo de costeo por procesos es si no tuviera inventarios, ni iniciales ni finales. Entonces, bueno, todas las unidades se van a iniciar y se van a completar dentro del periodo. Es el caso más básico, como decimos acá. Directamente calculo, bueno, cuánto me ingresó de materia prima, cuánto de mano de obra, cuánto de costos indirectos. Me fijo cuál fue la producción, divido ese costo total por la producción y listo, ya tengo resuelto el tema. Es directamente sacar un promedio, todo entró, todo terminó, todo lo que entró se terminó. Es el caso más sencillo de todos. Aumentando la complejidad, tenemos los casos cuando me aparecen inventarios finales. O sea, es decir, todo lo que entró se transformó. Pero al finalizar me quedan inventarios finales de producción en proceso. O sea, algunas de esas unidades que se iniciaron al principio del periodo no se llegaron a terminar. O sea, toda la materia prima que ingresó completa al proceso, se empezó a transformar, pero no se transformó en su totalidad. En estos casos es que tenemos que introducir, para ayudarnos a hacer el cálculo que habíamos hablado de cómo hago para homogeneizar esa situación, cómo hago para sumar un costo de un producto que está terminado al de un producto que está terminado en un 70%. O sea, no puedo sumar algo que no está terminado en su totalidad con algo que está terminado para considerar que eso es el costo total. Entonces, aquí vemos que se introduce el concepto de unidad equivalente. Con esto, con la unidad equivalente, nos va a ayudar a poder realizar el cálculo de los costos. Y finalmente, el caso más complejo es cuando tenemos los dos inventarios iniciales y finales de producción en proceso. O sea, es el caso de mayor complejidad, donde tenemos que considerar las unidades equivalentes para poder hacer el cálculo de esa homogenización de costos y evaluar o verificar si aplican, además, aplicar algún tipo de método de inventario, ¿no? de los que ya conocemos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco más en detalle de lo que es la unidad equivalente, que es la unidad salvadora, digamos, como para poder homogeneizar esos costos que están en distintos estados y en distintos grados. Bueno, habíamos hablado del concepto de grado de avance, es decir, en qué medida está avanzado ese producto. Y en qué medida está avanzado en los distintos componentes del costo. Es decir, en qué grado me avanzó la materia prima, en qué grado está avanzado en cuanto a mano de obra, cuánta mano de obra se le aplicó y en qué grado están aplicados los costos indirectos de fabricación. Entonces, bueno, como ejemplo, el grado de avance, esto me funciona como si fuera un porcentaje, digamos, ¿no? Un porcentaje justamente de esa velocidad a la que se está moviendo el producto hacia el proceso de completitud. Es decir, un producto al que yo considero que está avanzado en un 50%, es decir, avanzó, se ha consumido o se ha transformado la materia prima en un 50%, se ha aplicado la mano de obra en un 50%, lo mismo con los gastos indirectos de fabricación, yo digo que ese producto es equivalente a una 0,5 unidad equivalente. Es decir, me avanzó la mitad, por lo tanto, lo transformo en 0,5 unidades equivalentes. Esto, digamos, no es parte de un cálculo técnico, ¿no? Como decimos acá, digamos, el hecho de definir el grado de avance en el que está el producto, obviamente que está referido estrictamente a un análisis técnico de cómo está ese producto, en qué estado está el producto, digamos, ¿no? O sea, la gente idónea que conoce del proceso es la que me tiene que decir en qué punto está justamente avanzado, hasta dónde llegó, en qué medida está aplicada la mano de obra, los gastos indirectos y demás, ¿no? O
sea, y con cada elemento del costo lo tengo que hacer, o sea, como habíamos dicho, porque pueden ir a distintas velocidades. La materia prima, la mano de obra, los costos indirectos pueden aplicarse o transformarse en velocidades absolutamente distintas. No necesariamente tiene que transcurrir todo de la misma manera, ¿no? Y a la misma velocidad. Como decimos acá, porque no se incorpora todo necesariamente con el mismo ritmo. Por eso tengo que definir esas unidades equivalentes. Es decir, ¿cuánto me vale a mí este producto en unidades equivalentes? O sea, en unidades equivalentes del producto terminado, quiere decir, ¿no? Es decir, si estuviera terminado, valdría 1. Entonces, bueno, la mano de obra me avanzó en un 30%. O sea que estoy en 0,3 unidades equivalentes de mano de obra. La materia prima me avanzó en un 100%. Estoy en 1, en una unidad equivalente de mano de obra de ese producto. Los gastos indirectos de fabricación los tengo aplicados al 70%. Bien. Estoy en el 0,7 unidad equivalente de aplicación de gastos indirectos sobre esa unidad que estoy produciendo. Para que se entienda. Y bueno, justamente, ¿cuál es el objetivo de las unidades equivalentes? Bueno, homogeneizar las unidades, es decir, convierto unidades que están en proceso en unidades terminadas. Así logro, por fin, poder hacer el cálculo del costo unitario y del costo total. Es decir, ¿cómo costeo si no? Bueno, tengo una cierta cantidad de unidades que sí están terminadas y las otras que no están terminadas estarán terminadas hasta un cierto grado de avance. Entonces voy a tener unidades equivalentes. Es decir, podría tener 100 unidades terminadas y 40 unidades equivalentes, porque están transformadas en distintos estadios. Entonces, bueno, ¿qué considero? Que tengo 100, no solamente, digamos, tengo 100 unidades más las 40 unidades equivalentes. O sea, tengo 100 unidades terminadas más las 40 equivalentes, tendré 140 unidades. Es decir, tal vez en el proceso yo tengo dando vuelta 200 unidades, ¿no? Pero 100 están terminadas al 100% y las otras 100 las tengo terminadas en un 40%. Entonces considero como si tuviera 140 unidades terminadas. Y así puedo sacar el costo. Las calculo sobre 140 unidades equivalentes, porque digamos es la forma que tengo para poder homogeneizar ese cálculo. Bueno, los inventarios que tengo de producción en proceso, obviamente si están en proceso, quiere decir que son unidades que todavía no se han terminado completamente. Entonces, ¿cómo las computo? Como veníamos diciendo, las puedo computar solo en la medida de su grado de avance. Son unidades que están parcialmente convertidas, que no se han convertido totalmente, necesitan todavía trabajo adicional para poder considerarse unidades terminadas. Entonces las consideraré en función de unidades equivalentes. ¿Cuántas unidades equivalentes tengo de inventario inicial en proceso? Relacionado a lo que sería el producto terminado, ¿no? Bueno, están en un 40%, tendré 0,4 unidades equivalentes. Entonces, bueno, inventario final de producción en proceso será cómo llego cuando tengo que realizar la cuenta de finalmente de sumar todos los costos. ¿Cómo considero cada uno de estos inventarios? O sea, ¿los sumo o los resto a la hora de sacar las cuentas de los costos totales? Bueno, el inventario final de producción en proceso se suma. Tengamos en cuenta esto. Si tengo un inventario final del proceso, a la hora de calcular el costo de ese proceso, ese inventario, los valores de ese inventario se van a sumar. ¿Por qué se suman y no se resta el inventario final? Ojo que puede llegar a producir una confusión esto. Hay que verlo desde el punto de vista del conceptual. ¿Por qué sumo el inventario final y no lo resto? Bueno, lo sumo porque esos insumos se han incorporado en el periodo que yo estoy costeando, que yo estoy analizando. O sea, todos los insumos, toda la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación que yo haya aplicado se incorporaron en este periodo que yo estoy calculando. O sea, son parte del periodo. Entonces corresponde sumarlos como un costo del periodo. Por el contrario, el inventario inicial de productos en proceso lo tengo que restar. ¿Por qué lo resto? Porque son insumos que yo ya los sumé en un periodo anterior. ¿Se entiende? Porque son del proceso anterior. Es decir, cuando yo inicié mi nuevo proceso, tenía un inventario inicial de producción en proceso
que obviamente se ha seguido transformando, le he seguido agregando materia prima, mano de obra y gastos indirectos, pero esos costos de ese inventario inicial de productos en proceso ya los había considerado en mi proceso anterior, son anteriores a este proceso actual. Entonces no los puedo sumar, los tengo que restar porque ya los tenía sumados en un proceso anterior. Ojo con esto, que a veces causa algún tipo de confusión. Y finalmente definimos, para poder hacer ese cálculo de costos de costo unitario, lo que es la producción procesada y lo que es la producción procesada computable. La producción procesada, bueno, son todas las unidades que han recibido proceso, todas las unidades de ese producto que yo estoy generando, fabricando, que recibieron proceso. Mientras que la producción procesada computable son o es la cantidad de esas unidades, pero homogeneizadas, es decir, las que yo ya las he convertido a unidades terminadas, a pesar de que algunas estén terminadas y otras todavía estén en algún proceso intermedio que no sabemos en qué punto, digamos, ¿no? Entonces, cuando hagamos el cálculo, esa producción procesada computable es la que va al denominador para poder hacer el cálculo del costo unitario. ¿Por qué la llamo producción procesada computable? Bueno, justamente porque no son todas las que se han terminado en el proceso. Es decir, tengo en la producción procesada computable, tengo unidades que son de existencias iniciales, de existencias finales, incluso podría tener de algún posible desecho. Bueno, finalmente entonces, ¿cómo llego al cálculo? ¿Cómo hago ese cálculo del costo unitario? Bien, el costo unitario lo voy a sacar de sumar todos los costos que haya incurrido en ese periodo, en ese ciclo en el que yo estoy analizando, dividido la producción procesada computable. Así voy a poder obtener el costo unitario. ¿Cómo obtengo la producción procesada computable? Bien, la producción procesada computable va a ser igual a la producción que esté terminada, la que ya tengo terminada, más, como habíamos dicho, sumamos el inventario final de producción en proceso que tenga, porque corresponde al periodo en el que estoy analizando, y le resto el inventario inicial de producción en proceso que tenga. ¿Por qué se lo resto? Porque pertenece a un periodo anterior y ya está calculado anteriormente. Si no, estaría duplicando los costos de mi producción procesada computable. Bueno, hasta aquí llegamos con lo principal o esencial para poder hacer el cálculo de la producción de un proceso, de un costeo por proceso. Evidentemente, para entenderlo mejor es necesario ver en esta unidad particularmente, es ver casos cuando no tenemos inventarios, ver casos con inventarios, algún tipo de inventario, ver casos con los dos inventarios. Hay otras situaciones donde hay un proceso que se transfiere completamente a un nuevo proceso, digamos, o sea, empezar a ver casos donde tenemos un solo proceso para verlo, digamos, ir viéndolo de manera secuencial y de una manera más sencilla, y luego casos donde tenemos dos procesos, por ejemplo. Entonces, bueno, esto, digamos, más allá de tener estos conceptos que son fundamentales, tenemos que ir viéndolos con ejemplos, que es lo que vamos a hacer en clases particulares donde vamos a ver cómo se resuelven este tipo de situaciones resolviendo justamente ejercicios. No tenemos otra que resolver ejercicios y ver cómo se resuelven para entender mejor todo lo que está relacionado con costeo por procesos. Aquí finalizamos la primera parte de la unidad 6 sobre sistema de costeo por procesos. Esta unidad cuenta con un anexo en el que tratamos en particular y con mayor detalle qué sucede cuando se producen desechos durante el proceso productivo y estamos aplicando un sistema de costeos por procesos.